bendito, bendito Padre Celestial, de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dio de tu Dabá, de tu Santo Espíritu, Señor, que nos ha dado de tus leyes, de tu camino y de tu caminar. Siempre sea el que nos guíe, el que nos conforte, porque ese Señor es el que nos da de, de lo que necesita, Señor, una consolación verdadera, de lo que necesita la lluvia, el tiempo, el nacimiento de las cosas que tú haces. Así, Señor, como nos das de estas lluvias, nos permite, Padre, que todo lo que estamos diciendo, todo lo que tú nos enseñas a hacer, sea bendecido en espíritu y en verdad, para desechar, Señor, lo que es desechado, pero en cambio para extender lo que tú has extendido. Bendito seas, porque lo que cada uno de nosotros en nuestros hogares hacemos al partir el pan es mirar, Señor, que tú siempre serás nuestra unidad, para que en cambio, Dios de los cielos, esa herencia, ese partimiento de Ceres, siga siendo lo que es, Dios de los cielos. Una tierra por cultivarse, una tierra por trabajarse, una tierra por cambiarse, que es la que nos permite caminarla, para que si llega, Señor, tu palabra, tu lavar, tú seas el que añadas, tú seas el que extiendes. Que, Señor, en el nombre de Cristo, pues nosotros podamos decir, es esa heredad hermosa que tú nos has dado, esa alimentación, Señor, desde donde viene tu señal, desde donde viene tu enseñanza, tu ayuda, sigue haciendo, Señor, nuestra Jerusalén, y lo que hace tu fidelidad, Padre, sigue haciendo, Padre, lo que nos permites edificar, construir, bendecir. Por eso, al bendecir a mis hermanos, los de cerca y los de lejos, pues bendecimos lo que en cambio tú, Señor, sigues haciendo cuando caminas, llevando a un pueblo, llevando tu parte y tu arca. Y si, Señor, nos has enseñado a acampar contigo, pues nos enseñes también a caminar contigo, Dios de los cielos, tomados de tu mano. Por eso siempre sea tu bendición, siempre sea, Señor, el mover de tu espíritu, para que lo que fluya, Señor, sea ese aceite, Señor, para que lo que se ondee, Dios de los cielos, es lo que tú sigues extendiendo, y eso, Señor, es un fruto de justicia. Para que, Señor, lo que se ha enseñoreado de este mundo, el pecado y la maldad, pues en el nombre de Cristo Jesús nos encuentre en cambio a cada uno de tus hijos, llevando en lugar de ese pecado, de esa maldad, de esa iniquidad, llevando, Dios de los cielos, en los pies, llevando tus años, llevando, Señor, lo que somos en ti, esos hijos que llevamos palabra, que llevamos buenas nuevas, que ubicamos, que, Señor, unimos lo que tú has unido, pero que también, Padre, podemos dar el sonido que tú das, un sonido de verdad y de justicia. La bendición de mis hermanos que se unen, la bendición, Señor, porque en tu nombre nos hemos reunido, la bendición porque esa es nuestra unidad, Padre, que si tú nos has llamado, si estamos uno, pues estamos uno contigo como casa, estamos unidos como reino, como justicia, como cuerpo y como casa del Dabar. Y eso, Señor, alcance a los que están delante, Padre, y a los que también a veces están en necesidad. Y en lugar de ese cansancio, en lugar de ese abatimiento, podamos nuevamente soplar de tu aliento, Señor, sonar de tu espíritu, levantar, Señor, y levantarnos, levantar nuestra diestra, caminar contigo, Padre, y seguir haciendo de tu nube una nube de gloria, y de tu gloria, Señor, aquella que camina por todo lugar, pero dejando, Señor, esa huella, la de tu evangelio, la de tu perfume, la de tu novio, la de tu novia, que lo único que hace, Señor, es dejar que fluya la sangre, la de Cristo Jesús. Así que, Padre, en el nombre de Cristo, la bendición, porque nuevamente, Señor, enciendes nuestro corazón, porque nosotros podemos encender tus lámparas, y porque encendidas tus lámparas, lo que tenemos siempre será una mesa santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos, Mía, Nancy, Pau, Nancy. Estamos en el libro de Éxodo, del capítulo 20. Ahí es donde nosotros nos podemos mirar los acontecimientos que se suscitaron previo a la Pascua. Pero para esto, pues sí, siempre es importante ir a, a lo que ocurrió en los 40 días posteriores, y eso está en los 40 días subsiguientes, en Éxodo capítulo 24. Ahí, Mauricio, qué gusto, bendiciones, bienvenidos.
¿Cómo está, Fabricio? Estamos en Éxodo, en el capítulo 24, en el verso 15, 16. Por ahí yo creo que podemos un poquito ubicarnos las cosas. Éxodo 24, 15 y 16 dice: Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, para nosotros hacer el recorrido de los 40 días y las 40 noches de Moisés, estos dos versículos son importantes, porque aquí nosotros vemos cuándo empezaron los 40 días, obviamente de lo que todos sabemos. ¿Qué pasó cuando Dios subió al cielo en los 40 días y en los 40 noches? Todos sabemos lo que sucedió, lo que sucedió en el lapso de ese tiempo, lo que sucedió de la mano de ese tiempo. Es decir, todos conocemos que Moisés subió al monte 40 días y 40 noches, y al final de los 40 días y de los 40 noches, él bajó con las tablas de la ley. Eso todos lo saben. Entonces, por eso es importante qué es lo que ocurrió antes de esos 40 días. ¿Y qué es lo que ocurrió durante los 40 días? Bueno, ¿y qué es lo que ocurrió después? Pues, bienvenida, Erika, bienvenida. Así que necesitamos versiones de Éxodo 24, 17 y 18. Yo tengo esa versión, dice, nuevamente les leo, Éxodo 24, 17 y 18. Dice, a los ojos de los hijos de Israel, la gloria del Señor, era como un fuego consumidor. A ver si... Hola Martito, buenas noches con todos. Erika, bienvenida. Estamos en Éxodo. Yo tengo la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Correcto. Sobre la cumbre del monte, en la montaña, en la cabeza del monte. Y dice, y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, con esto, ya nos damos cuenta que el día de Pentecostés, ahí se celebró, y que los acontecimientos de Pentecostés tenemos que diferenciarlos, tanto los que aquí ocurren, dice el fuego consumidor. Entonces, ese fuego consumidor recién, digamos, empezó. Así que en este último día de los acontecimientos que pasaron, y entonces último día me refiero a que todos los acontecimientos pasados hasta este día, ahí están involucrados la subida al monte de los 70 ancianos, la subida al monte de Aarón, de Nadab, de la viuda, de los hijos de Aarón,
esté involucrado también el fuego consumidor, el ruido y todas las cosas. Pero en el último día, antes de que empiecen estos 40, en el último día, ahí es donde empezó el fuego. Es decir, todo lo que pasó anteriormente fue el preámbulo para que llegue ese día. Y de ese día, este fuego se fue prolongando a través de 40 días, porque durante los 40 días esta nube fue la que reposó ahí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahí diferenciamos, ahí tenemos que diferenciar la parte de lo que, ¿cómo se podría decir? De lo que sucedió con el pueblo de Israel y de lo que sucedió también con Moisés en el cielo, por ponerlo así. ¿De acuerdo? Ahí, entonces todos estamos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que primero fue la entrega de la entrega, eh, ¿cómo se podría decir? La entrega oral, exacto. La entrega oral de la ley, perdón, la entrega oral del Dabar, es decir, la expresión oral del Dabar. Y la expresión oral del Dabar, ¿a qué era lo que se refería? Y dentro de estos 40 días se reúne la expresión oral. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto con respecto a Éxodo, que es la primera vez. Y luego, claro, con todo esto nos ayuda a conectar también con el libro de Hechos. Y todo esto nos ayuda a mirar qué es lo que, qué es lo que significa, qué es lo que estos 40 días, qué es lo que ocurrió en estos 40 días, en el subsiguiente de este acontecimiento. Así que los 40 días terminan en Éxodo 24:16. O mejor dicho, la antesala para estos 40 días está en Hechos 24:16, cuando dice que la nube cubrió por 6 días y que el séptimo día, ahí es cuando llamó. Y la nube ahí se convirtió y ahí se mantuvo, es decir, el fuego consumidor, la nube, se mantuvieron durante los 40 días. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciéndose durante los 40 días? Pues todos sabemos, escribiéndose las tablas de la ley. ¿Alguna pregunta entonces al respecto? Y esto solamente estamos comentando porque, mire, nosotros a partir de Pentecostés, el día de Pentecostés, yo creo que fue una fiesta bastante diferente en donde hubo grabar, expresión, yo creo que es la palabra, donde se expresó bastante de lo que dice el Dabar. Pero ese Dabar expresado, pues ahora es un Dabar que tiene que ser escrito en ese sentido. Y topamos, como veíamos, la parte muy importante, la parte de los discípulos, la parte del partimiento del pan, ¿qué más? La parte de la herencia, la parte de la heredad, la parte del mecimiento, que son aspectos muy importantes. Entonces, ¿alguna pregunta que a ustedes se les haya venido o alguna inquietud que tengamos para estos 40 días? Tal vez alguien. ¿Alguna inquietud? Erika, Nancy, Mía, Rocío, bienvenida, buenas tardes. Fabricio, algo que haya quedado pendiente de Pentecostés, del día de Shavuot. Pastor, buenas noches. Nancy, bendiciones, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta desde la otra vez cuando estábamos en la parte de la tierra, de la heredad. Por Con supuesto. respecto a la sal, porque alguna vez usted nos mandó a poner sal en el terreno, pero no me acuerdo en qué época fue, entonces eso quería preguntarle. Ya, perfecto. Eh, yo creo que la pregunta va encaminada en la parte de legalizar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que legaliza la tierra? Y una de las cosas, uno de los elementos es la sal. Pero la sal, ¿qué simboliza? Ese es el aspecto. Así que, ¿qué simboliza la sal para usted, Nancy?
Para mí la sal simboliza pacto. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí tenemos, Sergio, bienvenido, buenas tardes. Ahí tenemos un aspecto muy importante. ¿Qué es el pacto? Entonces, yo le pregunto a Nancy, ¿qué es el pacto? Sergio, bienvenido, buenas tardes. Estamos en la parte de legalización de la tierra, pero no se olvide que la legalización de la tierra es la legalización de la heredad. Entonces, para legalizar la tierra, usted tiene que legalizar la heredad. Entonces, con esta acotación, tenemos que de ley irnos a el libro de Hechos, es decir, a lo que pasó con los primeros discípulos. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos con la legalización? Así que vámonos para allá, porque mire, aquí estamos hablando, primero tomamos el libro de Éxodo, y es un aspecto de legalización. Entonces, en Éxodo 24 dice que los 40 días, ¿qué hizo Dios los 40 días? Los 40 días legalizó, ¿sí? ¿Qué legalizó los 40 días? No sé si alguien me siguió. Estamos en 24:16. ¿Qué legalizó Dios después de en los 40 días en que subió Moisés? ¿Qué legalizó? Volvemos. Legalizó el memorial por lo Mire, que es. entonces tenemos una cosa. Lo que Dios legalizó fue lo que Dios dijo. Por eso es importante, nuevamente, Éxodo 24:16 dice que en los 40 días, estamos en el 24:16, le leo y le explico rapiditos para todos entrar en este mismo asunto e irnos a hechos, porque son cosas importantes y nuevamente, usted lo acaba de decir, Nancy, legalización de la tierra. Y y en donde usted va, tiene que legalizar la tierra. ¿Y cómo se legaliza la tierra? Mire, yo estoy en un inconveniente, no en un inconveniente, yo estoy en un proceso de un cambio de casa, estoy en un proceso de legalización de la tierra y estoy en un proceso diario que uno sale a la calle y el espacio que tiene o la ubicación que tiene, resulta ser que esa ubicación comienza a confrontar, a ver, la ubicación de cada uno de nosotros le hace que necesitemos ubicarnos, necesitemos ubicar a otras personas o las otras personas nos ubican, pero todo esto en base de una ubicación de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, eso es legalización. La legalización de la tierra es nuestro ministerio, porque si no hay legalización, usted sale a la calle y ¿qué pasa? ¿Sí? Se le quieren trepar, ¿qué más? Le quieren tumbar, le quieren hacer tambalear, ¿qué más? Le quieren poner temores. Eso solamente ya un aspecto de convivencia. Ahora, si usted está hablando de su casa, de su heredad, pues ahora también sus metros cuadrados en donde está su casa, lo mismo. También sufren porque viene el vecino, porque hay papeles que tiene que resolver, en fin, hay un montón de cosas. Y usted acaba de topar un asunto importante. ¿Por qué me dice, hace un tiempo atrás echamos sal? Y no sé si todos han echado sal, pero las cosas, todas las cosas de Dios van relacionadas, como me dice Manuel, ¿sí? Me dice Manuel, ¿cómo es posible ¿cómo es que Daniel esté en el horno de fuego y todas las cosas? ¿Cómo es esa historia? ¿Parece verdadera y me parece falsa? Entonces le digo, las cosas a la manera de Dios o como Cristo caminó sobre el agua. Entonces las cosas a la manera de Dios, si las vemos aisladamente, sin saber, sin conocer el cuerpo de Cristo, sin relacionar, o mejor dicho, ¿cómo se dice? Sin articular, esa es la parte, sin articular el cuerpo, sin articular la palabra de Dios. Si vemos aisladamente qué es el fuego, si vemos aisladamente qué es el agua, si vemos aisladamente qué es el horno de fuego, resulta ser que nosotros por fe nos vamos a lanzar a un horno de fuego ardiendo. ¿Qué opinas, Sergio? ¿Te lanzarías? No, Ya, entonces, como usted es cristiano y como usted es mejor que Pedro, ¿usted caminaría sobre encima de las aguas, Nancy? ¿Encima del mar? Entonces, por eso, lo mismo. Ahora, Nancy, sí me explico. Entonces,
tenemos que buscarle la articulación de las cosas, para no repetir una articulación de lo que hizo Cristo Jesús, sino articular lo que está pasando en mi vida. Entonces, ahora yo tengo que caminar por encima de las aguas. ¿Qué opina? Erika, ¿camino o no camino por encima de las aguas? Yo creo que sí. Ah, entonces si ve, cuando articulamos el cuerpo de Cristo, resulta ser que estamos caminando por encima de aguas cenagosas, pero si me hundo, necesito caminar bien y necesito llevar unas aguas diferentes. Entonces, ese es el aspecto que ahora con Nancy dice, tenemos que articular la sal y tenemos que articular la legalización, porque la sal aislada, yo puedo echar toda la sal que quiera, pero la sal articulada resulta ser que para Nancy, ¿qué es? Para Nancy es pacto. Y resulta ser que ahora, desarticuladamente las cosas, parecería ser que antes de los 40 días, Dios, ¿qué hizo? ¿Les dio las tablas o no les dio las tablas? ¿Les dio el pacto o no les dio el pacto? Pero no, lo que hizo Dios es anticipar la articulación. Y para anticipar la articulación, eso es lo que mencionábamos. En el Pentecostés, ahí es el inicio de lo que Dios ha estado articulando, de lo que Dios dio, les dio el dabar, les dio las leyes, les dio los mandamientos, les dio todo, les dio en ese instante, ¿sí? Pero todo, ¿cuándo comenzó a articular? ¿Cuándo comenzó? Eso es lo que dice aquí. Leamos. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué es articular? ¿Por qué yo me atrevo así a articular? Porque articular es ensamblar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que hizo Dios aquí? Comenzó a ensamblar el cuerpo de las cosas. Pero para ensamblar, ¿qué necesitó primero? Para ensamblar, primero dio el dabar. Por eso nosotros recalcábamos el hecho que hay el pasaje de la Biblia que dice el dabar, el dabar, el dabar. ¿Cuándo fue el dabar, el dabar, el dabar? Todo dabar, 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 antes de los 40 días. A partir de los 40 días, ¿qué dijo Dios? Durante 40 días, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Eso es lo que está diciendo. Entró Moisés en medio de la nube y estuvo 40 días y 40 noches. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo o más bien ensambló algo? No sé si me explico. A ver, Sergio, gracias por aprender la cámara. Tu cara expresa muchas preguntas o muchas ahí. Mía, el dedo arriba. Sergio, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? No, Tal vez la parte de ensamblar es, o sea, es que yo tengo de ensamblar unir A con B, pero también es más bien darle sentido a algo o ensamblar en el sentido de darle legalidad a las cosas. Articular, por eso yo me atreví a decir articular en el sentido de que todo nuestro cuerpo, ¿qué es? El cuerpo está formado por el ensamblaje y la articulación. Entonces, es ponerle el orden de los miembros del cuerpo. A eso me refería con la palabra ensamblar y articular, que es más bien la palabra la palabra de hacer cuerpo. Esa es la palabra, hacer cuerpo. Ya comprendí, ahí ya entendí. Entonces, y la pregunta es, ¿qué entró Moisés a articular a la nube? la pregunta es, claro, en los 40 días, en estos 40 días, ¿qué estuvo haciendo Dios? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos, porque todos pensamos que en los 40 días
Él dio las tablas, ¿no es cierto? Que en los 40 días, Él ahí les dio las tablas antes de los 40 días y después de los 40 días. No. Y resulta ser que en los 40 días, ¿qué estuvo haciendo Dios? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué hizo en los 40 días Dios? Todos sabemos qué hizo Dios. Escribir. ¿Sí? Marquito, buenas tardes. Mauricio, ayúdeme por favor. Con sus Escribir o grabar. Usted ayude. Claro que Eh, el evangelio de lo que he podido yo vivir, el evangelio es muy vivencial. En mi vida al menos es muy vivencial y las cosas que estudiamos con usted pues son como que van direccionando el caminar. Al articular el cuerpo, me viene una pregunta, ¿cómo articular en este proceso mi parte en relación al pacto, a lo que decía Nancy? O sea, perfecto. ¿cómo articular mi parte en un lugar en el que soy extranjero? O sea, no me refiero a la nacionalidad, sino al lugar en el que estoy. Correcto. ¿Cómo articular el cuerpo y que ese pacto de sal sea firme en el lugar en el que estoy? No porque yo esté movido, digamos, en mi relación o en mi identidad, sino para sembrar el Dabar en el lugar en el que estoy. Amén. Porque es complicado, no sé si está clara la La, la, inquietud. la inquietud es clara. Por eso, mire, por eso vienen aquí dos cosas importantes. Lo que nosotros estamos diciendo es que aquí hay una legalidad de Dios. Y Nancy, usted también, usted lo decía ahorita que mencionó Nancy. Ah, entre escribir y qué era que dijo Nancy. Si era escribir o grabar. Escribir o grabar. Perfecto. Primero, eh, ¿dónde se escribe y dónde se graba? Muy buena, muy interesante aparentemente la pregunta, pero ahí tenemos, por eso, ahí tenemos otra situación. Escribir y grabar van dentro de la parte de los 40 días. Entonces, en los 40 días, lo que sí nosotros podemos ver es que hay una legalización de las cosas que Dios habló. Ahí sí me explico. Entonces, ¿cómo se legaliza las cosas? Ahí entra la pregunta, Nancy. ¿Cómo se legaliza las cosas? ¿Escribiendo o grabando? Yo pienso que grabando, pero no sé si Eh, estoy bien. ¿Ya? Ahora, ¿en dónde se graba? Interesante. ¿En dónde se En la graba? piedra ¿Y en dónde del se escribe? corazón, Ah, del corazón. escuche. Depende de si es con hierro o depende de si es con el dedo. Perfecto. Perfecto. Entonces, por eso ahí entendemos el proceso de Dios. Porque Dios está grabando y está escribiendo. Pero está mostrando dos elementos. Está mostrando un corazón de carne y está mostrando unas tablas de piedra. Entonces, con esto, lo que estamos, Mía, por favor. Gracias, Marquito. Yo quería preguntar, Sergio dijo algo, depende si es con hierro o es con el dedo. Con espíritu o con vida. No, yo sí, no, sí, yo específicamente dije dedo, porque me Con acuerdo dedo. que con el dedo escribió, o por lo menos Perfecto, eso tengo grabado desde niño que nos perfecto, enseñaba, que con el perfecto, dedo había escrito. perfecto, Pero en ese perfecto. caso sería con hierro o espíritu. Escuche, perfecto. Ahí sería en ese caso, con grabadura de hierro o con sello de espíritu. Porque el dedo, ¿qué es lo que muestra? El dedo muestra o bien un anillo o bien un sello. Entonces, el dedo de Dios, ¿qué tiene? ¿El dedo de Dios tiene un anillo o el dedo de Dios tiene un sello?
¿Ah? Un sello de espíritu, sí. Eso le iba a decir, pero el sello no es del espíritu. Por supuesto. Pero ahora yo le pregunto, ¿el sello qué hace? El anillo sella y el sello del espíritu ¿qué hace? Entonces, Vivifica. entonces el sello, el espíritu, abre los sellos de vida. ¿Ya? Pero para abrir los sellos de vida, tiene que cerrar los sellos, abrir lo que tiene que abrir lo santo y cerrar lo que tiene que cerrar los sepulcros de muerte. Y para que se complete ese proceso, como dicen. Entonces, estamos claros ahí, ¿qué es el sello? ¿Para qué es el espíritu? Así que, como dice Fabricio. Marquito, de lo que yo tengo entendido, el sello es para, el sello con el espíritu, es grabado en el espíritu justamente, y el anillo es para mostrarlo exteriormente. Vea, el sello, es que esto es importante. El sello con el espíritu es abrir el sello de los santos, es decir, abrir el sello de la vida. Para eso es abrir la vida. Por eso decía, por eso una cosa que me queda muy claro, ninguna persona que va a morir puede morir sin abrir su sello de vida para irse a la vida o sin abrir su sello de vida para irse a la muerte. Nadie se muere sin abrir el sello. ¿Me explico? ¿Por qué nadie, digamos un hijo de Dios, para irse al sello, para irse al cielo, ¿qué necesita? ¿Morir o abrir el sello? ¿Qué opina, Fabricio? Sería abrir el sello, Marquito, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida, ¿no? ¿Por qué si no? Porque si no, me meto un tiro y yo sé que como yo soy santo, me voy al cielo. Y resulta ser que abrí el sello de santidad o cerré el sello de santidad. Claro, en eso es el proceso del Padre en la vida de cada uno. Y por eso, mire, y por eso, ahora vamos con un muerto. Alguien que no tiene a Dios. Alguien que no tiene a Dios, ¿qué necesita para morirse? Ni siquiera. Solo deja de respirar. No, ni siquiera Saúl, mire, ni siquiera Saúl que quiso matarse a sí mismo pudo abrir ese sello. ¿Sí o no? Alguien ha intentado suicidarse, por cierto. Y total, intentan suicidarse y después están hechos pedazos en el hospital, cortados las venas, envenenados, y resulta ser que salvados la vida. ¿Por qué nadie puede morirse sin abrir el sello correcto o el sello equivocado? Por eso Dios abre el sello de lo correcto. Así que es legalización. Entonces, ya nosotros tenemos el sello correcto y ahora tenemos el derramamiento del Espíritu y tenemos los 40 días de Dios. Entonces, los 40 días de Dios, ¿qué hizo Dios? Lo que habló, lo transformó en ¿qué? Lo que habló, lo transformó en escritura. O sea, 40 días. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Preguntémosle a Cristo Jesús. 40 días. ¿Para qué fue eso? Para que empiece el proceso del partimiento del pan. ¿Ya? Entonces, vámonos al libro de Hechos. Partimiento del pan. ¿Cuándo empieza el proceso del partimiento del pan? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezó el proceso del partimiento del pan? El proceso del partimiento del pan
fue cuando Cristo dijo, yo soy el pan. Entonces, cuando Cristo Jesús se hizo el pan, cuando Cristo Jesús hizo Pascua, dijo, yo les voy a dejar ¿qué? Yo les voy a dejar el pacto, yo les voy a dejar la promesa. ¿Para qué les voy a dejar el pacto y la promesa? Para que lleven a cabo el partimiento del pan. Porque el partimiento del pan, ¿qué es el partimiento del pan? El partimiento del pan es heredad. Porque el partimiento del pan es cuerpo. Porque el partimiento del pan es espíritu. Entonces, el partimiento del pan es legalidad. Así que viene Dios en los 40 días y ¿qué comienza a hacer? Lo mismo. ¿Qué comienza a hacer? Un proceso de pacto. ¿Y cuál es el pacto? La unidad. La unidad. Perfecto. Entonces, si el pacto es la unidad, el pacto es la legalidad del pacto, es la legalización del pacto. Entonces, por eso decía, es el proceso. ¿En dónde está la legalidad, Nancy? Está la legalidad en la sal, me dice. Y la sal es el pacto. Ahora yo me pregunto, ¿qué es el pacto? ¿Qué es? El pacto es la unidad, es el memorial, Y le es el falta una cosa. completamiento, Y le falta una cosa. el matrimonio, no sé. Es el testimonio. ¿Cómo se llama el Ya. arca? ¿Cómo se llama el El arca? arca del testimonio, ¿Y el otro nombre del arca del testimonio? eh, El arca del pacto. pacto, arca del pacto. Exactamente. Entonces, en Hechos, empieza. Mire, Hechos, capítulo 2, verso 42. Del 42 al 47 que leemos. Ya. ¿Legal legalidad o ilegalidad? ¿Partimiento o repartición? ¿Ya? ¿Qué falta aquí? Dice, Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? ¿A algo legal o algo ilegal? Obvio, sí. Ahí están aspectos legales. Y dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común. ¿Cómo tenían todas las cosas todos? ¿Cómo tenían las cosas? ¿Legales o ilegales? Legales. ¿Legales? No, ilegales. Ah, gracias. ¿Por qué? Diga, si me dice, a todos vamos a preguntar esto, porque este es el inicio. ¿Legales o ilegales? ¿Por qué me dice que tenían ilegales? Porque no estaban haciendo cuerpo. Más bien estaban fragmentando todo. Perfecto, ya le cachó. O sea, ese es el punto. Entonces, ¿qué tipo de partimiento del pan tenían? ¿Tenían partimiento del pan o estaban ellos partiéndose para hacer cuerpo? ¿Dónde está la heredad? ¿Dónde está el ministerio? ¿En dónde está? Mire, 2:45. ¿Por qué pasaba todo esto? Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué vendían? ¿Por qué compartían? ¿Por qué? Porque tenían necesidad. ¿Por qué tenían necesidad? ¿Por qué tenían necesidad? Porque no eran unidad. Sergio. No, es que el domingo conversábamos de la enseñanza
Y Verónica me decía que todas estas áreas que vagabundean, todas estas áreas que están dispersadas, que la dispersión era ilegalidad y que toda dispersión siempre produce ausencia de cosas, siempre produce pobreza. Eso me acuerdo. Exactamente. ¿Por qué tenían necesidad de ellos? ¿Por qué tenían necesidad? Porque no tenían legalizada su heredad. Al no tener legalizada su heredad, no tenían legalizada su posición. Entonces ahí tiene dos problemas. O usted es el ilegal o la tierra es la ilegal. Porque cuando los dos son legales, ¿qué pasa cuando los dos son legales? Hay unidad. Y cuando a los dos son legales y hay unidad, ¿qué pasa con la tierra, Sergio? No, pues la tierra está en capacidad de empezar a producir, se puede empezar a transformar, puedes. Porque, ¿qué hace alguien qué hace alguien legal en su tierra legal? ¿Qué hace? Vive como extranjero. La levanta. Exacto, exactamente. Entonces, ¿qué hago en mi casa si no levanto mi casa? ¿Qué hago con mi cuerpo si no levanto mi cuerpo? ¿Qué hago con los que son parte de mi casa si no levanto? Y ahora, ¿cómo les levanto a ellos? ¿Cómo les levanto? ¿Sí ve? Para levantarles, ¿qué tengo que? Tengo que tener un dabar, ¿sí? Y ese dabar tengo que llevarlo a una escritura. Y como decíamos, tengo que llevarle a un sello. Entonces, no sé si ahí le da sentido, Fabricio. Si yo soy legal y estoy trabajando en la tierra, y la tierra produce, ¿por qué produce la tierra? Erika, ¿por qué produce la tierra? Nancy, ¿por qué produce la tierra? Porque es legal, por Perfecto. legalidad. Por legalidad. ¿Por qué produce la tierra, Nancy? No sé si estoy bien por vida, porque tiene vida. Ah, ¿y cómo hago para que tenga vida la tierra, Sergio? Tiene que tener sangre y fruto. Tiene que abrirse los sellos y tiene que abrirse los sellos de sangre, los sellos de vida, los sellos de fruto. Por unidad. Por unidad. Entonces, si ve, esa es la espectacularidad de Dios. En los 40 días, Dios estaba escribiendo. ¿Y qué escribe? ¿Qué escribe qué escribe? Entonces, ya con eso, ya. ¿Seguimos en esto? ¿Seguimos en Hechos o nos vamos a las dos? Entonces, en esos 40 días, ¿qué estaba haciendo? Dos hijos, ¿qué estaba haciendo en la tierra Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué está haciendo Dios durante estos 40 días? ¿Qué está haciendo en la tierra? Si está haciendo eso en la tierra, ¿con qué está haciendo eso en la tierra? Está haciendo cuerpo. Está escribiendo, está abriendo, está haciendo que esos sellos de la vida generen vida, generen fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en la primogenitura, pero la primogenitura, ¿qué tiene que hacer la primogenitura? La primogenitura tiene 40 días para legalizar su caminar y legalizar su posición. Después de los 40 días, ¿no? Obviamente. No sé si me explico. O sea, en 40 días, Dios obviamente estaba escribiendo en las tablas de la ley, ¿no es cierto? Pero lo que estaba escribiendo, lo que estaba haciendo es, nuevamente, transformando toda esa generación vieja para devolverle una unidad. Y con la unidad, ¿quién era el portador de la unidad? El portador de la unidad tenía que ser alguien también que haga unidad, es decir, tenía que ser Moisés. Pero bueno, dejémosle el asunto. Vamos con el partimiento del pan, ¿no es cierto? Sigamos, porque si no, tenemos que, con la palabra, enfocarnos en la palabra. ¿Qué pan estaban partiendo ellos? Hechos 2:45.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. ¿Qué pan estaban partiendo? Pan de dolor. Un pan de división, ¿ya? Y mire, el 46, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pan estaban partiendo? O sea, ahí ya había un problema de que se desviaban, pero también, o sea, también, Sí, exacto, dilo Sergio, sin miedo. Hay una solución de unidad. Es decir, teniendo los dos partimientos. ya, sí es que me daba cosas decir. Pero sí, o sea, tienen Claro, un en problema de su unión y casa, pobreza. en su casa, en su casa están partiendo el pan correcto. En su casa hay unidad. En su casa, ya entendieron, pero esa unidad de su casa, ¿a dónde tenían que llevarle? Tenían que llevarle a su tierra, pero había una confrontación, están dos cosas ahí cruzadas. En su casa, en su casa hay el partimiento, en su casa hay Adamá, por ponerlo así. Pero afuera están haciendo las otras cosas. Entonces, hay un asunto, el Eretz y el Adamá. Entonces, el Eretz, ¿qué estaba haciendo el Eretz? Partiéndose. ¿El Eretz estaba partiéndose o el Eretz estaba uniendo? Ilegalizando. Estaba mostrando su ilegalidad, exacto. Porque resulta ser que, ¿por qué vendían? Muchos y vendían por necesidad. Porque esa tierra a ellos les estaba produciendo conflictos y ellos tenían conflictos con la tierra. Pero en su casa, ¿cómo estaban haciendo las? En su casa ya estaba haciendo unidad. Entonces, su casa, ¿para qué tenían que llevar? ¿A dónde tenían que llevar esa unidad? Tenían que llevar a su tierra, a la que tenían que legalizar. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el pan de Cristo Jesús, nuevamente lo que decíamos, el pan, la levadura, el pan de mecimiento, ahora ya ratifica la primogenitura. En ellos están diciendo somos primogénitos, pero eso tienes que llevarlo, tienes que ubicarlo y llevarlo hacia la tierra que tienes que producir. ¿Ya? Eso, entonces, ahí tenía que haber un asunto de extensión. Entonces, ¿para qué hay un asunto de extensión? ¿Qué es lo que faltaba ahí? ¿Qué faltaba? El mecimiento. Entonces, ahora sí vamos con Nancy. Nancy, la sal, para que sea sal, o mejor dicho, el pacto, para que sea un pacto de sal, ¿qué tiene que ser para que sea un pacto de sal? Un pacto de sal, ¿qué significa? Que es un pacto eterno. ¿Qué necesita para que sea un pacto de sal? ¿Qué necesita? Que la sal sea ¿Unidad? O no sé. perfecta. Pura. Hay dos tipos de sales. La sal del pacto, ¿sí? Y la que compite con la sal del pacto. Cristo la llama una sal que se desecha. ¿Cómo se llama la sal que se desecha? Porque dice, si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa con la sal cuando pierde su sabor? Nancy. Justo iba a decir la que no tiene, ¿cómo es? La que no tiene sabor. Exactamente. ¿Quiere un ejemplo vivido de eso? ¿Ya? ¿Y por qué le convirtió en estatua de sal Eh, es- ese mismo ejemplo le iba a dar, bendito sea Dios. Ya ve que estamos en el mismo espíritu. Resulta ser que lo tenía su mujer. Y si tenía su mujer, tenía un pacto. Pero esta señora regresó a ver y se convirtió en estatua de sal. Ahora, entonces, si se convirtió en estatua de sal, ¿qué pacto tenía? ¿Qué pacto tenía Nancy?
de fragmentamiento. Pienso yo, ¿no? No le contesta al pastor. Pregúntele a Cristo. Si Cristo dice, la sal que es insípida, la sal que ya no sirve para nada, esa se agarra y se echa para afuera. Y esa, si la sal no sala, esa tiene que ser pisoteada. Esa, ¿qué más tiene que ser? Echada y pisoteada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tipo de pacto y qué tipo de sal tenía la mujer de Lot? El de divorcio, no sé. Una sal, escuche, nuevamente, si no, pongamos las características. Si la sal ya no sala, ¿qué tiene La que sal hacer esa sal? insípida. Exacto. ¿Para qué sirve esa sal? Para ser pisoteada. Para Piso- extender también. Entonces ahí no extendía. Exactamente, para extender. Entonces, el momento que regresó a ver atrás, ¿qué estaba buscando? Dice, la sal que no sirve para nada, sirve para ser echada afuera y sirve para ser pisoteada de los hombres. ¿Cómo cree que era la mujer de Lot? Ahora resolvemos el problema. Si no, usted se va a quedar acá. ¿Cómo era la mujer de Lot, mi querida Nancy? ¿Cómo era el Lot? Echada afuera y pisoteada por los hombres. Así es como nos sirve. Entonces, antes, antes de ser convertida en estatua de sal, ¿cómo le trataban a esta mujer, mi querida Nancy? Le pisoteaban o ella se dejaba pisotear, no sé. Ahora, ¿qué mujer se deja pisotear? Para que no le pisoteen, ¿qué cree que hacía esta señora? Pero bueno, Una esclava, no sé. ¿cómo que no sé, Nancy? Dígame, no No está difícil. sé. Nancy, solo sigamos el hilo de las cosas. No, Ella no le se defendía, me supongo, porque la tierra de donde ellos vivían era muy mala, dice que era gente mala, eso no sé. perversa. No le estoy pidiendo que me recite la Biblia, que se sepa, no, simplemente que le vea, ahí entendemos por qué se convirtió en estatua de sal. Entonces, al convertirse en estatua de sal, miró su pacto, miró su sal, miró, ¿qué más miró? Miró su heredad, miró, ¿qué más decíamos? Miró su dabar, miró Su su lepra, condición. perdón, exacto, miró su partición. Entonces, con esa sal, ¿quiénes recibieron esa sal? Rocío, ayúdenos a todos. ¿Quiénes recibieron esa sal? Sus hijas. Hijas, Ja. Y las hijas. Y ¿Y ellas sus hijas a quién, también, y sus hijas a quién pisotearon? a su padre. por el causa del vino. Por la causa. A ver, pregunta. ¿El vino y la sal qué relación tienen? Igual son pacto, la sangre también es pacto. Exacto, exacto. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que me dice mi hijo. Nosotros, si no le damos cuerpo a las cosas, vemos y preguntamos por qué se convirtió en estatua de sal. Y si ahora que me dice de estatua de sal, mostramos el vino de las hijas, pero el vino de las hijas, ¿en dónde estaba sustentado, Rocío? En una heredad, una herencia que tenían ellos. Exacto, y estaba sustentado en una sangre. Entonces, y al estar sustentado en una sangre, estaba sustentado en un vino. Entonces, se da cuenta el problema, que no es que acarreen ellos, el problema que le está mostrando su tierra, lo que está acarreando su tierra. Entonces, yo le digo, vaya y eche sal, ¿y usted qué haría? Y el momento que echa sal, ¿qué le va a aparecer? El momento que echa sal, le van a aparecer un montón de pisoteadas, un montón de pisoteadas. Diga, Erika, por favor. O sea, una, es extraño porque, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que dicen de eso, de que no hay pacto y que es
complicado, ¿no? O sea, porque todos queremos tener pacto con Dios, pero no todos sabemos cómo. Y después, ¿por qué me pisotean? Claro. Y después, ¿por qué me echan fuera? Entonces, y todos cuentan la historia como que fuera una historia fantástica lo que le pasó y se convirtió en una estatua de sal. Y están buscando la estatua de sal hasta ahora. Y no regresa a ver que nos están pisoteando, que están pisoteando nuestra heredad y que ahí están los perros. Y como decíamos, es un problema de perros, pero es un problema de pisoteados y pisoteadores. Ya una palabra. Y nosotros como hijos de Dios queremos entrar con nuestras patotas a pisotear. Porque somos hijos de Dios, entonces yo tomo posesión. Dios me dio a mí. Dios me dio la tierra. Pídele por heredad la tierra y Dios te da por heredad la tierra. ¿Ah? Entonces, en el libro de Hechos, mire. Ay, Señor Jesús. Vamos al libro de Hechos, Hechos 2. En Hechos 2 estábamos, ¿no es cierto? Sí. 2:45. Ya. Hechos 3. ¿Qué hacen en Hechos 3? Solamente, ustedes saben, nosotros sabemos de Biblia. Hechos 3, ellos sanan a un mendigo. ¿Sí? Tendríamos que revisar la historia. Y salen ellos como héroes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Tomaron posición. ¿Estaban tomando posición o no estaban tomando posición? Sí, yo pienso que es. Sí, Diga. porque por eso pudieron sanarlo. Perfecto. En la puerta de la hermosa. ¿Ya? Vamos a Hechos 4. ¿Ya? Hechos 4. Hechos 4:1. ¿Qué pasó? Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia y los saduceos. ¿Por qué se le echaron encima? A ver, pregunta, ¿por qué se le echaron encima? Sí tenían, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? Tenían el Espíritu Santo. ¿Qué más tenían? Posición. Pero vamos, si no, las cosas positivas que tenían. Tenían el Espíritu Santo, ¿qué más tenían? Tenían el poder de Dios, tenían los milagros de Dios. ¿Qué más tenían? Tenían el miedo de todo mundo. ¿Qué más tenían, Sergio? Legalidad. Igualito. Tenían legalidad. ¿Qué más tenían? A mí, y cuando tuvieron todas estas cosas, ¿por qué no les echaron mano? Porque estaban en esa tierra, creo. Justo estaban en la. Entonces, ahora sí, si tiene todo eso, mira, tiene el respaldo de Dios y tienen el respaldo de los hombres y tienen la valentía de ellos. ¿Por qué les echaron mano? Ahora sí, diga América. ¿Por qué? ¿Por qué, como dice aquí, les echaron mano? El capitán y los saduceos. ¿Por qué le echaron mano? Porque perdieron su posición. Hechos 4:2. Hechos 4:2. A los hechos. Hechos 4:2. Fabricio, ayúdenos. ¿Por qué les echaron mano? Hechos 4:2. Porque querían ser más buenos que el Señor, pues Marquito. Nada que ver. Lea Hechos 4:2. Está interesante. Lea. Y ahí me dice. Lea, por favor. Por favor, ayúdeme. Hechos 4:2. ¿Por qué no debería ser la resurrección de los muertos, sino de los vivos? Entonces, ¿por qué les echaron mano? ¿Qué Porque pasó? estaban muertos. No, escuche, no. ¿Por qué? Porque se abrieron los sellos de muerte y ellos, los sellos de santidad. Pregunta, ¿cómo estaba su sal? ¿Cómo estaba su sal? Insípida. Exacto. Porque recién, mire, entonces, ¿qué está haciendo Dios? Si estamos hablando de, mire, si estamos hablando de los 40 días, ¿qué estaba haciendo Dios?
Cuando escribe el pacto, Nancy, cuando está escribiendo el pacto, ¿qué está haciendo Dios? Cuando escribe un nuevo corazón, ¿qué está haciendo Dios? La primera cosa que está haciendo Dios, ¿qué está quitando? No sé si puedo decir que está abriendo sellos. Ah, sí, gracias, No. pero por favor sígame, porque esto me parece importantísimo. Rocío, cuando está escribiendo Dios pacto, ¿qué está quitando? Está quitando sellos de muerte. Amén. ¿Qué está quitando? Sergio. Ilegalidades. Está quitando lo insípido. De inmundicia. Ay, Elena, ya llegó tarde. Está quitando lo insípido. Está sazonándonos. Amén. Y cuando sazona a Dios, ¿qué tiene que hacer para sazonar a Dios? Tiene que mecernos. Ya, amén, tiene que mecernos, pero tiene que, a ver, la palabra insípido no hay en la Biblia. ¿Cómo se llama la palabra insípido en la Biblia? Está hermoso. Esta está hermosísimo. ¿Cómo se llama la palabra insípida en la Biblia? Iniquidad. Casi. Se llama, ya me frisé. Desabridos. No, ya se olvidó. No hay esa palabra. Se llama la sal necia. La sal necia. ¿Aló? Ah, Esa sal es la de los que no graban. ¿me escucha? Exacto, me escucha. La sal necia. ¿Qué es la sal necia? ¿Quién es alguien necio? ¿Sí ve? Alguien El que no hace. Los mulos. no, alguien que hace. Que hace, cree, pero que no escucha, que no tiene Shema. ¿Sí se está oyendo? Pues gracias, Mía, porque yo Sí. tengo aquí, yo estoy aquí frisado, la cámara, la Sí, computadora. se escucha. Ya, perfecto, entonces continuemos. Mire, por eso esto es hermoso. Y por Nancy, mire, el testimonio y el pacto, cuando Dios escribe, ¿qué tanto de sal insípida, Sergio? Cuando Dios escribe, no hay salud. O bueno, Ahorita, no, 2 días, estamos de domingo, lunes y martes. Ahorita lo que más va a haber es esto. pero se levantó de golpe. Sí. Ah, Entonces en los 40 días, ¿cómo estaban abajo? ¿Cómo estaba esa sal necia abajo? Ahí empezándose a levantar. Y cuando se levanta esa sal, ¿cuántos pisoteados y cuántos echados fuera? So, ¿Quién es un pisoteado y un echado fuera? ¿Quién es? Rocío. Los perros, Marquito. Un necio. Ha sido muy enriquecedor. Ha sido muy enriquecedor porque ya tenemos un enemigo que es esa sal insípida. Y yo creo que ni pisoteados ni echados fuera. Y lo que les ocurrió a los apóstoles es un ejemplo claro, que estando tomando posición, tenían un problema de un partimiento y de un problema de legalización de heredad. Entonces, ¿por qué ellos vendieron las tierras? ¿Y por qué dentro de la casa partían el pan? Pues todo lo contrario, porque ahí nuevamente, como podemos ver, hay un asunto de nacimiento, ¿sí? Entonces, pero aparte del nacimiento vemos un problema real, el viejo pacto, ese pacto de terquedad o esa sal insípida, perdón, esa sal insípida. Lo que tenemos ahora es ya ver, lo que tenemos ahora ya es un panorama claro de lo que hizo Dios y de lo que hace Dios. Cuando Dios hace un pacto
es un pacto de sal, es un pacto eterno. Pero para cada vez que ese pacto eterno tiene que ratificarse en temporadas como esta, va a haber un mecimiento. Y ese mecimiento, pues, ustedes ven, es para las cosas pisoteadas y para las cosas echadas fuera. ¿Cuáles son los pisoteados y los echados fuera? ¿Cuáles son? Pues el mejor ejemplo es justamente, el mejor Los ejemplo es extranjeros, pienso yo. los extranjeros. ¿Quién es más? Los 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 pisoteados. inmundos, insípidos, los necios. Rocío, ¿quién cree usted? los inmundos, decía. Los inmundos. Mi pregunta es, de todos los que ustedes han dicho, sí, correcto, pero otros actores que son importantes son, ¿quiénes son los que pisotean? ¿Sí? A los cerdos, Los, los por cerdos eso, y los perros. y los cerdos y los perros, exactamente. Entonces, no eches lo santo. Imagínense, entonces ahí vemos dos cosas, tres cosas. Vamos con Fabricio que le preguntaba, ahí hay sellos de muerte que se abrieron. Los saduceos no creen en la resurrección y al no creer en la resurrección y no creen en los sellos, en el Espíritu Santo que abre los sellos de vida. Entonces ellos van, dizque, a hacer milagros, pero se olvidan que para ir a hacer milagros, ¿qué tienen que hacer? Tienen que abrir los santos. Entonces, para ir a abrir los santos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saber en qué tierra están pisando. Pero resulta ser que ahí tienen el inconveniente que comienzan a vender las tierras en vez de legalizar y de legalizarse las cosas, comienzan simplemente nuevamente, comienzan a abrirse, comienzan a lanzar las cosas por lanzar. Entonces, nuevamente, ahí hay un problema de un pacto viejo que se confronta con el que debería ser. Así que, ¿cuál es la solución? Pues, la solución que estamos teniendo es que los 40 días, cada día que nosotros estamos haciendo estos 40 días estamos ratificando una escritura, un pacto y una sal. Por cada vez que nosotros, en lugar de que nos pisoteen, nosotros estamos tomando posición. Estamos tomando el lugar, pero nosotros no estamos tomando el lugar por tomar lugar, sino que nosotros estamos llevando una ley que estamos escribiendo. Y nosotros tenemos que utilizar el hierro en donde es el hierro, pero el espíritu en donde es el espíritu. Porque, nuevamente, lo que se tiene que abrir, lo que se tiene que, hacia donde estamos yendo, es una tierra de ratificación de nuestra posición. Así que, y eso afecta a los hijos. Así que Nancy, no sé si con esto, solamente para cerrar la pregunta y con todo lo que hemos visto, que cada uno ha participado, la pregunta de la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot se convirtió en sal? ¿Y cómo era la vida de ella? ¿Y cómo fue la vida de sus hijas? ¿Y qué es lo que, y por qué es lo que no solo tenemos que orar, sino que tenemos que caminar dando un sentido diferente a las cosas y mostrando un vino nuevo? Pero yo creo que Nancy, con eso contesta su pregunta. Sí, pastor, y justamente salí para orar por un terreno de al lado que está ilegal y ahorita vengo porque justo antes de que se cierre el día para que también se Sí, legalice eso. sí, y como decía muy Nancy, en este sentido, la legalización es parte del mecimiento. El mecimiento se hace, el mecimiento o la esparción. Por eso es importante este Shabbat, vamos a retomar, ahora lo hicimos, y gracias a Dios, desde el punto de vista del pacto, pero tenemos que hacerlo desde el punto de vista del nacimiento. Así que aquí entra muy bien lo de Caín también, y también, bueno, ¿qué más lo que Dios hace? Pero ahora lo importante es eso, que tenemos 40 días de pacto, 40 días de un nuevo corazón, 40 días de, de partimiento del pan, 40 días de ministerio de la partición del pan y obviamente 40 días para legalizarnos nosotros en las cosas que debemos abrir, en las cosas que debemos cerrar y legalizar la unidad, porque sin unidad
¿Cómo podemos ir a una tierra a legalizar poniendo a una tierra que está en conflicto? No. Primero, primero se tiene que ratificar, gracias, lo que primero se tiene que ratificar es la unidad de mi testimonio. Estos 40 días son para mí y mi testimonio y mi unidad, porque esta tengo que llevar después 40 días de la tierra prometida. Ahorita no es que ya la tierra prometida se va a solucionar. Pues si se soluciona, chévere. Pero más importante es legalizar mi testimonio. Entonces tú te calientas ya. Legalizar el testimonio, eso es lo que primero hace Dios. Para legalizar la tierra hay que legalizar el testimonio. Para legalizar la tierra hay que legalizar el pacto. Porque el que legaliza el pacto y el testimonio va a legalizar su tierra prometida también para darle el fruto y producir. ¿Sí? Repito, ¿eso significa que usted se va a quedar con las manos cruzadas legalizando la tierra? No, si puede, si Dios mediante se puede hacer a la par, chévere. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestra tierra prometida, pues. ¿Sí? Y simplemente lo que estamos haciendo es ratificando o rectificando. Porque aquí hay, como digo, hay situaciones de casa de Mía, de Katia, hay situaciones de terreno de Nancy, hay trabajos, hay todo. Pero ya basta de pisotear, o sea, basta de esa sal vieja, de pisoteados y de pisoteadores. Porque los pisoteados y los pisoteadores, ¿a dónde llevan lo pisoteado y lo echado fuera? ¿A dónde llevan? Llevan al de al lado, llevan al pacto, llevan a los hijos, llevan a la novia. Entonces, imagínense cómo sería el trato entre Lot cómo fue el trato entre Lot, su esposa y sus hijos. ¿Cómo fue? Pues se metió ahí esa sal vieja. Así que, ¿alguna pregunta? Sergio, ¿qué hacemos estos 40 días? Un minuto, una palabra, ¿qué hacemos en estos 40 días nosotros? Mía, Mauricio, Nancy, Rocío, Lina, Erika. Cerramos los sellos de muerte y abrimos los de vida. Amén, continuamos con eso. Sergio, ¿alguna opinión? Se entrecortó un poquito y me perdí la última pregunta. Mire, que tenemos 40 días para saber, y yo creo que es importante, 40 días para saber lo que sucedió en el cielo y lo que sucedió en la tierra. ¿Por qué Dios? ¿Qué hizo Dios en función de su pacto al escribir en los 40 días en las tablas de la ley? ¿Y qué es lo que estaba pasando aquí en la tierra? Y ver justamente toda esa sal vieja que otra vez se sigue moviendo. ¿Amén? ¿Sí? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, para mí fue muy revelador, porque no solo estoy viendo lo que hizo Dios, sino que lo que tenemos que hacer también como casa y lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Bendecidos sus vidas porque tenemos un Shabbat próximo y bendecimos porque nuestro pacto está echando fuera. El pacto de Dios echa afuera lo pisoteado y echa afuera lo que tiene que ser echado afuera y pisoteado. Y eso es un viejo pacto. Para jamás pisotear a nadie, ni que nos pisoteen, ni echar fuera a nadie, sino que lo que Dios echado fuera, eso sea lo echado fuera. Pero nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, llevamos un pacto, un testimonio y una legalidad a nuestra casa, a nuestra novia, a nuestro testimonio, a nuestros hijos, a Judea, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto de los mares. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones y nos vemos en Shabbat. Por favor, sus preguntas. Amén. Amén. Un abrazo. Amén, bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones.